Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, espero que estén tranquilos, pese a todo, y que sepan que en algún momento nos vamos a encontrar, ¿ya? Por ahora volveremos a lo que nos compete a nosotros, que es estudiar. Y aquí estoy hoy día nuevamente con Historia y Geografía para ustedes, con un refuerzo de la guía número 13. Ustedes son sexto año y yo soy su profesora de Historia, la profesora Natalia. Bien, chicos, para ir un poquito familiarizándonos con lo que tenemos que ver en esta guía, vamos a hacer un pequeño recuento para atrás de algunas cosas y algunos detalles que se pueden ir aclarando. Recordemos que lo que empezamos, el tema con el que empezamos a conversar era el oro blanco, el salitre, que provocó grandes riquezas a nuestro país, cambios en nuestra infraestructura, formas de vivir, ¿ya? Pero también eso traía problemas, porque empezaron a existir problemas de vivienda, ¿ya? Las viviendas eran más bien llamadas conventillos, que es donde se agrupaba la gran parte de la población más difícil de alojar en buenas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que vivían ahí eran muy numerosas, ¿ya? Y especialmente mujeres. En una habitación en la que tú duermes solito, por ejemplo, podían dormir hasta 10, 15 personas. Estas mujeres vivían de un oficio manual, al que se llama lavanderas, ¿ya? Ellas lavaban a los ricos, a las familias acomodadas y ese era su trabajo. También existían las verduleras, las costureras. ¿Por qué se iban a refugiar a estos conventillos? Porque eran los lugares más baratos que podían pagar, ¿ya? Y también en su época se sentían felices de vivir ahí. También empezó a existir el trabajo infantil. Este es otro problema relacionado con la cuestión social, la situación de los niños y niñas de sectores populares que debían trabajar. La explotación minera trajo por la participación de los niños en el carbón, en las salitreras, en actividades industriales. Ahí hubo alta proporción de niños que se dedicaban a elaborar cajas, sobre, jabones, velas, galletas y fideos, ¿ya? Eh, También existían una parte de niños que trabajaban en fábricas, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Vidrio, donde ellos estaban expuestos a altas temperaturas y también a un polvo bastante fino que arroja el vidrio. También ahí se vio un trato violento que aplicaban los capataces a los niños, descuentos salariales, despidos y golpes. En muchas ocasiones ellos agredían a los niños y los agredían de una forma muy violenta, con barra de vidrio caliente y que incluso los dejaban marcados. ¿Ya? Esto es una pequeña fotografía de niños trabajando. Aquí se ven muy pocos, pero la cantidad de niños era bastante grande, el número de niños trabajando. Y esto mismo es lo que recuerden que se denominaba cuestión social, ¿ya? Eh, Pese a que el salitre no benefició a la gran mayoría de la población, a las pésimas condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares, es lo que se le conoce como cuestión social. Todo esto que acabamos de ver es parte de la cuestión social, del problema que provocó la riqueza del salitre, la industrialización, todo eso. Bueno, es aquí entonces cuando se empiezan a provocar reacciones. Los trabajadores se empiezan a organizar debido a las injusticias de salario, a un montón de cosas. Entonces ellos empiezan a organizar en asociaciones para ayudarse en caso de enfermedades, puesto que no tenían previsión ni el sueldo cubría en lo más mínimo su salud y que crearon asociaciones para ayudarse en caso de enfermedad, falta de trabajo, o para ayudar a las familias de los obreros, por ejemplo, en ámbitos como la educación, la recreación, ¿ya? ¿Y de qué forma lo hicieron? Creando, por ejemplo, las mutuales. Comenzaron a formarse a mediados del siglo XIX. El objetivo de ellos era el mejoramiento de las condiciones materiales y la educación del obrero sobre la base de la ayuda mutua entre los trabajadores. O sea, los trabajadores tenían un fondo común con el cual ayudaban a ciertas familias en esos aspectos.
También las mancomunales, similares a las mutuales, tuvieron la particularidad de ser centros sociales y culturales para los obreros. Su lucha se centró en lograr la reforma de las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. ¿Ya? Se empezaron a crear los sindicatos en ese entonces también. La idea era aportar mayor beneficio al trabajo, ¿ya? Puesto que recuerden que los trabajadores ahí trabajaban de lunes a domingo, o sea, no existían días de descanso, no había vacaciones, nada de esas cosas, ¿ya? Otra de las organizaciones que crearon fueron las sociedades de resistencia. Proponían, por ejemplo, la huelga general, ellos eran los que organizaban todo esto, y el sabotaje como medio de protesta. Sus principales luchas fueron mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores. Todo esto, en resumen, ¿qué logra? Logra que se creen las leyes laborales. ¿Ya? Esto después de todas las manifestaciones que hubieron obreras y con la creación de las leyes laborales, la demanda popular de leyes protectoras para los desposeídos aumentó poco a poco. Fue entonces cuando sucede en 1908 la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. El Congreso Social de Obreros, reunido en Santiago, presentó una solicitud al presidente de la República exigiendo un juicio y castigo para los representantes de esta represión, además de una indemnización económica hacia las familias de estas personas que terminaron muertas en esa matanza. ¿Ya? Luego desde ahí se empieza a hacer la solicitud con distintos puntos de la creación de leyes laborales. ¿Ya? Entre ellas pedían y solicitaban la ley de descanso dominical y la ley sobre accidentes de trabajo. ¿Qué significa esto? Que ya los trabajadores no tenían que estar trabajando de lunes a domingo. El domingo era día de descanso, por lo tanto no se trabajaba y se pagaba, era remunerado. Y también en caso de accidente, hasta antes de esto, el trabajador era quien cubría sus gastos y en este caso, al tenerlo como una ley laboral, era el empleador, o sea, el patrón, quien tenía que cubrir ese gasto. Bueno, a partir de todo esto, en Chile en la década de 1920 empieza a tener cambios, ¿ya? Cambios políticos, económicos, sociales, como por ejemplo, se crearon las leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores, la crisis del salitre llevó a un cambio en el rol del Estado y su participación, los sectores antes postergados como la clase media toman protagonismo, se cambia la constitución, bueno, hay un montón de cosas que empiezan a ocurrir. ¿Cuál fue el primero? El protagonismo de la clase media. ¿De qué forma? A partir de la década del 30, más o menos entre el 20 y el 30, los cambios sociales se aceleraron. Inclusión de grupos sociales históricamente marginados, el proletariado, que era todos los trabajadores, la clase media en sí, ya empezaba a tomar fuerza y poder en la sociedad. Aquí hay un cambio de roles, ¿ya? Un cambio en la política en los años 20. Los grupos medios se convierten en una clase que crece, que toma poder e interés en las decisiones del país. El descrédito de la oligarquía, que es la que se convierte en la clase media luego, un grupo muy representativo, ¿ya? Y que trata incluso de gobernar en algún momento el país, perdiendo así también el muy llamado nombre que le dieron de ciúticos y rotos, acaballerados, se les nombró así a ellos, ¿ya? Con lo que estos tapan la oligarquía en el siglo XIX dejaron de ser insignificantes, como también se les llamó en algún momento, y se convierten en la clase culta, puesto que empiezan a educarse, son profesionales, intelectuales, luego de haber trabajado como obrero, y que da forma a una esperanza mesocrática, muy bien llamada así, ¿ya? Bueno, aquí empezamos con los elementos que explican la democratización de la sociedad chilena. En esta descripción se muestran algunos de los procesos que ayudaron a democratizar la sociedad chilena. ¿De qué forma?
En el ámbito político, el presidente Alessandri proclama la Constitución de 1920, ¿ya? Marcada por el presidencialismo y por una democratización progresiva en la sociedad. O sea, esto ya dejó de ser solamente de hablar de política, solamente gente de la clase alta. Protagonismo de partidos que se representan a la clase media y obrera. Más bien aquí ya no había solamente gente de la clase alta, la gente obrera, la gente eh, más humilde, más pobre, también empieza a asumir cargos políticos, empieza a tomar decisiones por nuestro país, puesto que nosotros, el país, la base de nuestro país estaba dirigida hacia la política, pero eh, quienes tenían los pilares de todo esto era la economía chilena, que había progresado bastante y la que provocaba cambios, ¿ya? En el ámbito económico, la crisis en la industria salitera y el nuevo rol empresarial del Estado, modelo basado en industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nosotros no sacábamos cosas, ¿ya? Al dejar de producir grandes cantidades de salitre y empezar a ocupar, por ejemplo, el salitre sintético que venía de afuera, se tuvo que sustituir muchas cosas, ¿ya? El estado de bienestar, mayor protagonismo del Estado en el área social. ¿Qué significa esto? Que hubieron más gastos del Estado para cubrir las áreas de salud, educación, seguridad social, ¿ya? El ámbito social. En el ámbito social es donde ingresan sectores que estaban antes excluidos. Ya, por ejemplo, las mujeres empezaron a trabajar. Ya, muchas mujeres eran dueñas de casa. La expansión de la educación, mayor acceso a la educación primaria. Recuerden que todos los obreros que trabajaban en la salitera eran analfabetos en gran cantidad, es decir, en su mayoría. Acceso a la educación secundaria, incluso a la universitaria. Es aquí cuando empiezan incluso a acceder a la universidad las mujeres, cosa que no había ocurrido nunca, ¿ya? Se concentran gran cantidad de población en las ciudades, o sea, mucha gente del campo emigra a las ciudades buscando un futuro mejor, cosa que tampoco fue así, ¿ya? ¿Cuál fue el nuevo rol económico del Estado? Al tener dificultad para vender nuestro producto, que era el salitre, llega el salitre sintético, se agrava la crisis económica mundial, en realidad, en 1929, que fue originada en Estados Unidos, llamada la Gran Depresión. Esta crisis afecta fuertemente a Chile, ya que nuestro país dependía del mercado internacional para salir de dicha crisis. El Estado empieza a desarrollar la industria nacional y adopta un rol empresarial. ¿Qué significa esto? A ver, primero que nada, como ya no teníamos la posibilidad de sacar nuestro producto, empieza el desarrollo industrial. ¿Y qué se requiere para esto? Primero, recursos naturales y técnicos como fábrica y maquinaria. Y esto permite producir bienes, pero bienes nacionales. También se requiere mano de obra calificada, con especialidad técnica, que permite aumentar la producción de nuestros productos. Y por último, también se requiere inversión del Estado y un aumento de los impuestos a los productos extranjeros, ¿ya? O sea, al ingresar un producto extranjero, tienes que pagar un impuesto más alto, lo que hace que el valor comercial de ese producto suba, haciendo énfasis en que nosotros los chilenos ocupemos y compremos nuestros propios productos, ¿ya? Y esto ayuda a sustituir las importaciones. Fomento de la producción nacional. A ver, ¿cómo ocurre esto? Súper fácil. Al crear empresas nacionales, ya el Estado tiene que empezar a fomentar la producción de los productos nacionales, ya actuando como empresario, creando empresas estatales como la fábrica maestranza del ejército, la línea aérea nacional LAN de aviones, ya. Además creó la Corporación Nacional del Fomento Corfo,
con el objetivo de crear empresas nacionales y desarrollar nuevas fuentes de energía y trabajo para los obreros que habían quedado sin trabajo en las salitreras. También para crear productos chilenos. ¿Y cómo se empieza a fomentar la producción nacional? A través de esto. Publicidad que promueve la compra de los productos chilenos. ¿Ya? Esta publicidad no es que en la televisión se pasaran avisos, no. Recuerden que estamos en los años 20, 30 y las únicas formas de producción masiva de publicidad era con afiches, con pancartas o con publicidad en las estaciones de radio. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí llegamos. Espero que todo lo que yo les mostré, parte de nuestra historia, la vayan comprendiendo, la vayan entendiendo y aclarando dudas. Cualquier cosa, ustedes saben que ahí está mi correo. También se pueden comunicar por WhatsApp conmigo, ¿ya? Y aclaramos dudas. Muy importante siempre aclarar dudas cuando no tengo claridad en lo que estoy aprendiendo, ¿ya? Entonces nos vemos en la próxima cápsula, aprendiendo más de nuestra historia. Pórtense bien, cuídense, nos vemos.